Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Guerra abierta contra Israel, así se manifestaba el jefe de Hezbollah, Nasrallah, durante el funeral del terrorista de Hezbollah que fue asesinado durante la semana pasada. Señoras, señores, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, que evidentemente va a girar hoy respecto a este tema, esencialmente ya que la alarma cunde en todas partes. Los objetivos israelíes y objetivos judíos en general han sido directamente señalados por parte del líder del grupo terrorista de Hezbollah. Para hablar de esto contamos hoy con nosotros con Ami Bar, arqueólogo. Ami, recién llegado de Israel. Gracias, bienvenido. Gracias. Y con Luis Instein, que es periodista, que no está recién llegado de Israel, pero bienvenido igualmente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablar del tema de Hezbollah, yo estaba elaborando generalmente cuando elaboro los temas para hablar en esta semana, siempre hay muchos, pero realmente la preocupación con la situación de lo que está sucediendo ahora es bastante grande. Imad Mugnieh, no sé si lo pronuncio bien. Mugnieh. Sí. Mugnieh. La gráfica no viene la R esa, pero bueno, Mugnieh era, entre otras cosas, el terrorista sospechoso de ser el máximo responsable de los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel en la Argentina. Mucha gente, al saber su muerte, supongo que sintió un gran alivio, casi diría una gran alegría. Sin embargo, una vez que uno empieza a reflexionar, la amenaza que se cierne posteriormente da bastante miedo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos a un dato histórico que es interesante. Adelante. Tú recién mencionabas el tema del atentado a la Embajada de Israel en 1992. Justamente ese atentado se produjo, al menos se analiza como una respuesta a otro asesinato de un líder de Hezbollah, que era Abbas Musawi, que había sido asesinado también pocas semanas antes. Esto fue una respuesta, se dice, a un accionar de Israel. Podemos colegir a partir de esto que tal vez haya una respuesta de envergadura, que es lo que seguramente buscará, aunque no queda muy claro también, porque también otros analistas sostienen que fue una escalada la que fue haciendo Hezbollah en aquel momento, atacaba con cohetes en el norte de Israel, y después pasó a atentar contra objetivos judíos en el mundo. En este caso, una pata flaca que tiene Israel. Ahora lo que es en Buenos Aires, todos los lugares de la comunidad judía están bastante más protegidos. Sí. En aquel momento no lo estaban tanto. De hecho, no lo siguieron estando 2 años después, cuando fue lo del atentado contra la AMIA, precisamente. Entonces, bueno, un poco esto puede ver que también esto de algún modo le hace el juego a lo que los intereses de Hezbollah también, o sea, a título de que proponer una guerra como la que está proponiendo el líder del grupo terrorista Hezbollah, precisamente. Sí, bueno, Nasrallah lo que pasa es que habla de guerra abierta. Sin embargo, los que empiezan a protegerse especialmente son los intereses judíos o israelíes fuera de Israel y fuera de Israel. Exacto, claro, entonces esa guerra abierta de Hezbollah, bueno, Ami, tú de hecho vives en un kibutz que está muy cerca de la frontera con Líbano. Estamos muy dentro del alcance y lo conocemos a Hezbollah. Ya antes del asesinato que mencionaste, ese mencionato trajo como efecto el que nos bombardearon durante casi 3 días y que tuvo como resultado el huido de un gran número de población del sur de Israel, del sur de Líbano, hacia el norte. Y desde entonces hubieron ataques esporádicos, o sea, sin necesidad de buscar asesinatos como pretexto para dispararnos a nosotros. Ellos siguieron lanzando cohetes cada 3 meses, cada 4 meses. Estás hablando de la época de los atentados los atentados de Musawi, más o menos. 1992, 1993. Y luego, después de la retirada del ejército de Israel en el año 2000, ellos siguieron haciéndolo, pero a una escala mucho más pequeña. O sea, ya no se hacía con cohetes Katyusha, sino con francotiradores de vez en cuando. Le disparaban a coches del ejército, a jeeps, hasta tal extremo que hubieron que ponerles blindaje de plástico, o francotiradores que le disparaban a los agricultores
allí no únicamente kibbutzim, sino hay moshavim y hay moshavot. La moshavá más grande es Metula, está muy cerca. Y los de agricultores de Metula no podían salir sin aparatos de radio y armas y protección del ejército. O sea, hasta tal extremo se llegó. Y esto es después de la retirada del ejército de Líbano, cuando se supone que ya no hay pretexto para que no sigan atacando. Bueno, no hay pretexto, pero sin embargo recordamos todos el verano del 2006. Imagino que tú a mí lo debes de recordar bastante más que nosotros. ¿Y cómo? Incluso. De hecho, esta persona, Mournier, se dice que fue él que pergeñó el secuestro de los soldados israelíes también, dentro de otras operaciones. Era incluso antes de que aparezca Osama Bin Laden en el candelero del mundo del terrorismo occidental. Él era el enemigo número 1 de Estados Unidos, porque había provocado la muerte de 300 marines en Beirut, también un atentado diseñado por él. Sí. O sea, estamos mencionando un tipo de una envergadura nada menor, y es de un gran carácter simbólico dentro de la estructura de Hezbollah, más allá de su incapacidad de análisis o ejecutividad, como se lo quiera ver. Era una figura muy paradigmática de lo que Hezbollah representaba. Incluso también algo interesante, esto creo que hay que leerlo también en el contexto de lo que está viviendo el Líbano actualmente. Líbano está medio en ciernes de otra guerra civil. Hay un nivel de enfrentamiento muy parecido, según los analistas sostienen, al que desembocó en aquella guerra civil. Una de las cosas de las que se jactaba Hezbollah precisamente era que de los últimos 3 años para aquí nunca le habían tocado un líder. Siempre los que habían muerto habían sido del otro lado. Rafah Hariri, precisamente, del cual se cumplen 3 años, sí. Que es una fecha que también hay que tomar en cuenta para ver. Esto quería preguntaros precisamente, sí. Tal vez ligada también, no simbólicamente, con este asesinato o ajusticiamiento, como se lo quiera llamar. Sí. Creo que también hay que leerlo en lectura de política interna del Líbano también. Esto no es casual. Incluso digo más, se decía que esta persona estaba muy blindada, en tanto lo que tenía que ver era un obsesivo de su seguridad personal. Sí, es. O sea, en que haya algo entre los chiitas y los cristianos. Este señor debería haber tenido un papel muy importante. Era como el executive commander de la. El jefe del ejército. Era como el comandante del lado militar. Destacaba nuestro corresponsal en Israel, Salem Ergi, el otro día desde Israel, en el programa que tenemos con él, que probablemente Hezbollah jamás ha recibido un golpe tan duro como la muerte de este líder. Bueno, la anterior, la de Musawi, la que habíamos comentado antes. Él decía antes. Que que simbólicamente, sobre todo por lo que Luis estabas destacando, el exceso de seguridad que él mismo tenía, ¿no? Era intocable, y en este momento lo han tocado. Decía que es un mensaje a Nasrallah muy claro, que él puede ser el siguiente, y no solamente hacia Nasrallah, sino también hacia los líderes de Hamas, que hay que recordar que en estos momentos están escondidos. Haniyeh se ha tenido que esconder en la franja de Gaza, sí, por miedo a ser objetivo. Pero da la sensación en todos los análisis que estamos haciendo como si partiéramos de la base de que es Israel quien lo ha hecho. Sin embargo, Israel ha negado su participación en estos. La verdad es que son varias preguntas las que vienen ahora. Uno, si pensáis realmente que hay algún otro servicio de inteligencia capaz de cometer este asesinato, y por otra parte saltarse todas las medidas de seguridad, y por otra parte, destacando lo que estabas diciendo, Luis, ese asesinato se realiza exactamente cuando se cumplen los 3 años de la muerte de Rafik Hariri. No solamente cuando se cumplen los 3 años de la muerte de Hariri, sino que se hace en Damasco. Es como llevar la guerra del Líbano que está jugando Siria. Al territorio del enemigo. Exacto, al territorio del enemigo. Sí. En vuestra opinión, ¿cuál sería la teoría más válida? ¿Estamos hablando del conflicto de Líbano y de Siria? ¿O estamos hablando, yo sé que esto es opinar por opinar porque no tenemos, conocimiento, ¿no? Pero en vuestra intuición, ¿qué os dice? Mi intuición fue que fue alguno de los dos. De los dos. Pues está bien. Servicios de inteligencia que lo hicieron. Se sabía. Eso lo se podía ver desde Israel, que a pesar de que hoy día hay una fuerza europea a lo largo de la frontera y se les puede ver desde los kibbutzim, ellos seguían en sus preparativos. Se habían logrado recobrar el mismo número de cohetes Katyusha que tenían. Antes,
pasando por la frontera de Siria. Uh-huh. O sea, la frontera desde mi kibutz se puede ver el Hermón. El Hermón es la montaña del Hermón, Nevada, y es una zona que siempre ha sido usada por contrabandistas entre Siria y Líbano, ya desde hace más de 100 años, no desde hoy día, y es una zona que no está bajo el control ni de las Naciones Unidas ni de Israel, sino únicamente el ejército sirio. O sea que sigue hasta hoy día el paso de armas, sigue hacia Líbano por esta zona, la zona que está en lo que se llama el Hermón sirio. Uh-huh. Nosotros tenemos únicamente la parte sur del Hermón, que es unos 13 kilómetros. Ellos tienen más de 12 kilómetros. Esto me trae los ecos de aquella violación de territorio aéreo sirio por parte de aviones israelíes, hará ahora 3 meses o un poquito más, si no me equivoco. Sí. Un ataque certero, muy concreto, que quedó misterioso al fin y al cabo. Se habló de había un traspaso ahí de armamento, incluso se llegó a decir que se está hablando de traspaso de armamento nuclear en territorio sirio, precisamente para que llegara Hezbollah. Está todo muy interrelacionado, da la sensación, Sí. ¿no? Es muy difícil hacer la lectura. Sí, yo- Sí, eso es Quisiera responder un poco a lo que tú Sí, por preguntabas. supuesto. O sea, ¿quién y contra quién? Sería un poco esto. Exacto, sí. ¿No? Un poco para separar las aguas. Mm. ¿Quién? Las posibilidades no son muchas. Una, el Mossad, sí, Ujú. por supuesto. Otra, por supuesto, desde los opositores Estados Unidos. libaneses. Y el otro es la CIA, claramente. Sí. No hay mucho más que pensar. cierto. Puede ser también, y permítame que introduzca el elemento literario, un mercenario, ¿cómo no? No se olviden que Estados Unidos pagaba millones de dólares por la cabeza de esta persona. Digamos, no hay que dejarlo. Y otro elemento que podemos hacer, alguna disidencia interna de Hezbollah, que seguramente, como cualquier partido, Ujú. no de afuera dan una imagen Sólida. monolítica. Ujú. Yo imagino que deben tener sus tensiones internas, seguramente. Y no olvidemos que acostumbran en estos círculos a arreglarlos por la vía rápida, generalmente, ¿no? Esto por un lado. Por otro, interesante ver un poco el derrotero de esta persona dentro de Hezbollah. Él no viene solamente desde una militancia contra Israel a partir de la guerra del Líbano, que tú comentabas antes. Sí. Él estuvo siendo preparado en Irán. Él desde jovencito le interesó todo el tema de la revolución chií islámica en Irán. Fue preparado como un soldado dentro de esa estructura. Formó parte de la guardia personal de Yasser Arafat también. O sea, es una persona con muchos lazos con ese mundo. De hecho, al poco de ser asesinado, los que salieron a hablar como lamentándose y a amenazar a Israel no solamente fue Hezbollah, lo hizo también Irán, lo hizo Siria y por supuesto lo hizo Hamas, lo cual esto nos da una especie de tablero de ajedrez con dos facciones muy claras. Sí, es que una foto fija muy una- clara de Sí, quién posa, en la ¿no? ocasión anterior, cuando Israel, ya lo reconocidos, ¿no?, a medias voces, atacó este blanco, se supone que nuclear o de depósito Ujú. de armamento. de armamentos, que podría ser nuclear en el futuro. Los únicos que protestaron fueron los norcoreanos y los iraníes, que se supone que tendrían que estar suministrando el material a los sirios, los norcoreanos. Claro. Sí, se habló también de la implicación de Norcorea. Lo que pasa es que también en esas fechas era cuando estaban firmando sus acuerdos con los Estados Unidos. Es decir, Sí, ahora se ve, en el pasado había mucho más vuelos de observación, de fotografía, pero nosotros estábamos acostumbrados a ver estos vuelos en el pasado casi todos los días. O sea, un avión pasaba a una altura de unos 23.000 metros, era a velocidad supersónica, o sea, no se le sentía después de que ya había pasado 13 kilómetros, se le veía el chorro de los contrails. ujú. Y tú veías, o sea, todos los días era un drama diario, pues te veías cómo se levantaban los cohetes SAM y Seitu de los sirios cuando salían de la zona del norte del Hermón a buscarlos. Y nunca los llegaron a derribar, o sea, no los O sea, lograron le derribar. tiraban cohetes Les para tiraban bajar. cohetes desde Ustedes veían Por la supuesto, secuencia, digamos. estamos a 15 kilómetros de Líbano. Y se puede, en vías de invierno sobre todo, puede ver hasta una profundidad de 90 kilómetros dentro del Líbano. Y esto, la zona siria en el Hermón empieza a 40 kilómetros
después de la zona israelí entre el Hermón. Ahora, toda persona que ha estado en el ejército en Israel, en Miluim, lo que se dice en reserva, ha estado allí, en el Hermón. Y te conoces toda la geografía de memoria, pues tienes que aprendértela de memoria. Claro. Y sabes dónde están emplazados los cohetes sirios y todo. O sea que es un juego entre gato y ratón. Por un lado, Israel no atacaría a los lugares de lanzamiento de los cohetes antiaéreos, mientras que sus aviones no sean derribados. Claro. Por el momento. Y ahora eso es después de la protesta de las Naciones Unidas, pues el número de vuelos se ha reducido casi a nada. Casi nada. Sí. A mí, ¿cómo viviendo a 15 kilómetros de Líbano vives una situación de tensión? Pues mira, ya te acostumbras a la tensión. O sea, durante casi 12 años fui el encargado de seguridad del kibutz. Mamma mía. Ni más ni menos. O sea que tenía que estar en contacto todo el tiempo con el ejército, con la policía, con el condado regional, que es una autoridad municipal de los kibutzim. Ahí hay una república de kibutzim, hay 25 kibutzim, y estás todo el tiempo acostumbrado a eso, que sobre todo antes de la retirada del Líbano, a que te disparaban o cosas, y eso te acostumbras a eso, o sea, te acostumbras desarrollas una tolerancia hacia la violencia del otro lado, o sea, ya puedes saber, te conviertes en un experto si el ruido que escuchaste es un proyectil de 155 milímetros o es un mortero de 80 milímetros, te conviertes en un experto. Y al principio estás muy tenso, pero luego ya te acostumbras a eso. Uno va acostumbrándose. Sí. No sabemos quién ha sido, no sabemos contra quién ha sido. Podemos imaginar, y me olvidé de citar a un aliado del lado negro, por decirlo de algún modo. Al Qaeda también ha declarado que esto, bueno, hay que, lo de siempre, ¿no? Ya sabemos qué es lo que dicen, contra quién hay que atacar. Digo que esto... Faltan declaraciones de Chávez. Bueno, justo iba a decir algo que venía a colación, ¿no? Esto es interesante para cuando se hacen análisis de otro tenor, que generalmente se diluyen. A ver, está el buenismo, muchas veces saben a lo que me refiero, ¿no? El análisis buenista, ¿no? Pobrecitos, aquellos, supuestamente el débil debe tener siempre razón, supuestamente el que supuestamente es débil también, ¿no? Pero se deja un poco en la nebulosa de qué lado está cada uno, ¿no? Y yo creo que esto es interesante. Yo venía con una fantasía, ¿no? Decía que estas personas, ¿no? Del lado este que estamos hablando, en un supuesto futuro que dominasen el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Lamentablemente todo es posible, podemos decir, ¿no? Se llevarían bien entre ellos también. Bueno, partamos de la base que esperamos que tu fantasía no se cumpla. Se supone que el Qaeda es suní y lo demás es shia, ¿no? Shia. Sí. Por eso digo, y viendo cómo acostumbran ellos a dirimir sus cuestiones, lo que decíamos antes también, ¿no? Sí, no, la verdad es muy difícil también, por eso mismo es más difícil el definir quién puede haber sido responsable o quién ha llevado a cabo a eso apuntaba, ¿no? Esta acción, claro, porque uno no sabe realmente... Está claro quién en principio parece convenir. Sí, y está claro quién parece ser capaz, que también esa es una posibilidad. Interesante. Hay el corresponsal de La Vanguardia en Israel, Enrique Zimmerman, hoy escribía que, voy a repetir lo que él relataba. Decía que Holmer no acostumbraba a tener una costumbre que Sharon tenía en el Parlamento, que era ir al restaurante del Parlamento a almorzar, según parece. Dice que en esta ocasión Holmer sí fue, muy ufano, caminando pecho al aire, y que había saludos discretos con los parlamentarios que se le acercaban y le daban la mano como diciendo qué bien se graduó tu hija o algo por el estilo, digamos, ¿no? En este caso. Pongo en boca de Zimmerman este dato. Bueno, sí, independientemente que le pueda ser rentable a Israel desde un punto de vista de relaciones públicas, porque no hay que olvidar que después de la guerra del verano, que no necesariamente perdió Israel en las trincheras, pero desde luego en las relaciones públicas, en las relaciones públicas sí las perdió, sobre todo yo creo que en confianza en sí mismo, ¿no? Y esto sí da la sensación como que recupera la fe del israelí en sus servicios secretos y dicen, bueno, seguimos ahí. Por un lado, al enemigo también podría darle miedo, pero independientemente de que haya sido Israel o no, sabemos que la respuesta va a ir contra Israel. Sí. Y los intereses judíos... que imagino que va a buscar blancos más blandos, o sea, que no es Israel, sino
algún blanco judío en el mundo. Estamos hablando de embajadas, sí, embajadas o cosas comunidades, intereses privados incluso también, sí, podría ser. Como pasó con AMIA. Pero la pregunta, justamente, una cosa es el año 90 y también en Argentina. Es lo que yo comentaba antes, que estaba todo más blando de algún modo, ¿no? Hay que recordar también que el presidente de la Argentina en aquella época tenía unas relaciones... ¿Era Menem? Sí. Menem. Tenía unas relaciones delicadas con el mundo árabe. Con el mundo árabe, sí. Y por otro lado, también ahora en el 2007... 2008, perdón, no sé si yo voy con un año de retraso, sí se cierne una amenaza muy grande sobre Irán, al fin y al cabo. Hezbollah tampoco puede actuar con toda la libertad que querría sin Irán. Es factible, si ahora imaginémonos en el peor de los casos una AMIA en Venezuela o en África o en cualquier otro lugar, o en Europa, lo que fuera, sería de alguna manera un suicidio iraní, ¿no? Porque está todo el mundo esperando que Irán meta la pata. Se habla de posible intervención sobre Irán. ¿No creéis que la situación geopolítica actual en el 2008, de cómo está la zona, cómo está Oriente Medio, todas las tensiones que hay y los miedos, de alguna manera también pueden frenar un posible ataque de Hezbollah? ¿O yo tengo un optimismo? Hezbollah no es una organización democrática, ni mucho menos. No han sido elegidos. Irán no es exactamente tampoco una democracia. O sea que yo creo que a ellos el asunto de las relaciones públicas no les importa en absoluto. Pero sería de alguna manera, yo pienso, no sería como abrir la puerta. O sea, para su propio público no les importa. Al contrario, los ayuda. O sea, entre más, digamos, tuvo una enorme popularidad al principio, cuando al comienzo de la guerra contra Israel del 2006, Hezbollah era muy popular dentro del Líbano, dentro del lado chiita musulmano, porque para ellos el atacar a Israel era eso, justificar su razón de ser. Y hay que también recordar que fue fogoneado en esa época por Irán, porque en ese momento Irán estaba discutiendo el tema de la cuestión nuclear. Me acuerdo de eso. Y muchos analistas decían que en realidad fue una cortina de humo que fogoneó Irán. O sea, ¿por qué sucedió el secuestro justo en ese momento? Cuando habrían podido haber hecho en otras circunstancias. O sea, no había nada objetivo de respuesta, ni más allá de lo de siempre, quiero decir. Había una situación objetiva que era que Irán necesitaba que el foco se corriese. Se fuera hacia otro lado. Hoy por hoy creo que no pasa eso. Entonces, Sí. No, pero es que yo más que nada pienso que Irán está aislado internacionalmente y lo que está es luchando por tener más aceptación. Digo, Irán, por eso digo que lo último que le vendría bien ahora sería un atentado de Hezbollah. Pues mira, eso no se ve así, desde Israel no se ve así, en absoluto no. Se ve como un país que desde el punto de vista económico está nadando en dinero. No tiene problemas económicos y nadie va a hacerlo. Nadie va a hacerle un boicot porque haga algo. O sea, al contrario, si ellos pueden amenazar a alguien es con cerrar el petróleo. Y también Irán está en una política de tratar de liderar el mundo árabe también. Recordemos que está buscando un lugar de reverdecer los viejos laureles del Imperio Persa. Se quiere convertir en una potencia regional. Pero Hezbollah no es tan amigo de todos los árabes. Es decir, no olvidemos que también durante esa guerra del 2006 muchos países árabes miraron hacia otro lado. Egipto miró para otro lugar, se evitaron hacer cierto tipo de declaraciones anti-israelíes, porque también el miedo que se le tiene a Irán dentro de los propios países suníes en este caso es muy grande. A lo mejor también en este sentido creo que la situación con respecto al 92 es muy distinta, ¿no? Que hay más enemigos dentro del propio mundo árabe ante estos grupos terroristas. Está más claro, seguramente eso estaba en aquel entonces, pero ahora se ve con mucha más claridad realmente, ¿no? Que no estamos se escucharon, por ejemplo, declaraciones últimamente de Jordania y de Saudi Arabia contra el paso de armas de Siria hacia el Líbano otra vez. O sea, el hecho de que las Naciones Unidas no ha impedido el paso de armas de Siria al Líbano. Ellos saben que quien está detrás de esas armas es Irán. Irán quiere convertirse en una potencia regional. Tiene el dinero y tiene las armas. Esto me recuerda un artículo que escribió hace poco Marek Halter en El País, creo que era, o en La Vanguardia, no me acuerdo, que salió publicado. La paz pasa por Siria.
realmente en la ruptura de ese eje Damasco-Teherán, probablemente que es algo que, bueno, que todos... Es casi que todos lo quieren, pero es muy difícil, puesto que la economía siria está en situación tan mala, desde todo punto de vista de la ocupación, desde la posibilidad de empleo, que casi un 10% de la población siria trabaja dentro del Líbano, hasta hoy día. O sea, el nivel de vida en Líbano es más alto que en Siria. Hay que recordar que también todo esto sucede sin presidente en Líbano, precisamente por Hezbollah está boicoteando constantemente porque terminó el mandato de Emil Laoud, que es es cristiano, pero es pro-sirio. Exacto. Y por la Constitución debería ser también otro presidente cristiano, pero el problema es que no quieren que sea pro-occidental, porque entonces cambiaría En los últimos 30 años el porcentaje de la población cristiana dentro del Líbano ha bajado del 60 o 65% hasta casi 49% hoy día, que cuando fue escrita esta constitución después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reflejaba la realidad etnográfica de Líbano. Sí. Eso ya no es así en Líbano hoy día. O sea, han emigrado tantos cristianos de Líbano hacia Estados Unidos, Sudamérica. Claro, ya esto se aferran grupos como Amal o Hezbollah precisamente. Y lo mismo pasa dentro de la autoridad palestina, por ejemplo en Belém o Ramallah, que eran ciudades completamente cristianas, hoy ya son 50% cristianas nada más. Muchas gracias, tenemos que despedirnos porque se nos ha ido el tiempo. Muy brevemente te quería preguntar a mí, ¿se nota la FINUL? ¿Se nota la presencia de la FINUL? Se nota la FINUL, no solamente se nota la FINUL, sino que las fuerzas españolas están directamente al frente del kibutz Manara, que yo lo veo desde mi kibutz. O sea que de vez en cuando ellos tienen, la última vez que pasé por allí tenía una bandera de Valencia, o sea que deben haber soldados de Valencia allí, y estaban escuchando, se podía escuchar un juego de fútbol, deberían estar escuchando el partido de fútbol. Un partido de fútbol de Valencia contra otro equipo en España. Bueno, pues Amibar, Luis Sinistein, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer teneros. Espero volver a teneros en cualquier otra tertulia. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, buen fin de semana y seguimos en Radio Sefarad.